Bueno, muy buenas tardes de este miércoles 26 de febrero de 2025. Hoy estamos retomando un espacio del que tenemos mucha expectativa. De hecho, cuando lo concebimos con mucho entusiasmo. Es nuestro segundo seminario permanente, en este caso Tradición de Pensamiento, lo Afirmativo Nacional. Hace ya unos cuantos meses organizamos lo que sería como la conferencia inaugural sobre Margot Benacerraf, a cargo de nuestro amigo Manuel Azuaje Reverón, y hoy lo estamos, repito, retomando con otro muy querido amigo, José. Muchas gracias por acompañarnos, hermano, el antropólogo José Romero Losaco. José ya ha estado unas cuantas veces aquí, he leído su currículum como 4 veces, hoy voy a omitir ese detalle. Muy querido amigo. Eh, José nos va a dictar una conferencia que ha titulado Los mitos políticos de la oligarquía venezolana, un diálogo con la obra de Fermín Toro Jiménez, que es un autor que a mí me parece particularmente fascinante. No me atrevería a decir que tan fascinante como Fermín Toro, el Fermín Toro, pero casi. Ajá, exactamente. Hemos hablado sobre Fermín Toro, hemos hablado con José sobre Fermín Toro Jiménez. En varias oportunidades habíamos conversado sobre la necesidad, nos los planteamos en esos términos, sobre la necesidad de rescatar este planteamiento específicamente, este libro, se llama así, Los mitos políticos de la oligarquía venezolana, que es un librito, pero concentrado, Sí. ¿no? Que tiene planteamientos sumamente sugerentes, para decirlo más o menos eufemísticamente. Te dejo en el uso de la palabra, José. Muchísimas gracias, hermano, por Reinaldo, acompañarnos, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos igualmente. gracias de nuevo a lo que está haciendo ya un encuentro, una serie de encuentros recurrentes Sí, y para mí siempre, primero agradecido y muy agradable de verdad estar aquí nuevamente en un espacio que ya considero como mi otra casa de debate y de construcción y de formación a partir de todo lo que se hace aquí, sobre todo en materia de rescate del pensamiento político venezolano, o mejor, más que de rescate, porque la palabra rescate no me gusta mucho, de poner en valor y de darle vigencia para pensar el presente a partir de lo que otros antes que nosotros han pensado sobre nuestra realidad, sobre nuestro país. Y en ese sentido era que conversábamos hace algún tiempo en lo que creíamos una necesidad de poner sobre la mesa los planteamientos de, de un pensador, de un intelectual como Fermín Toro Jiménez, que entre otras cosas, bueno, además fue embajador de Venezuela en la ONU, tiene toda sí, una experiencia importante, historiador en materia de derecho constitucional, de materia de relaciones internacionales, un hombre muy comprometido además con la historia de Venezuela y para con la historia de Venezuela, y creo que este libro resume en ese sentido muy bien ese compromiso. Como dices, es un librito muy pequeño, pero digamos con una suerte de misil táctico, ¿no? Porque realmente lo que contiene es muy explosivo frente a lo que solemos tener como historia venezolana, ¿no? Incluso que nos hace pensar 25 años después qué hemos hecho con la historia venezolana en estos años y cómo en la Revolución Bolivariana eh, hemos seguido, ¿no? Y eso va a ser parte un poco de la conversa, sí. reproduciendo algunos de los mitos que plantea Fermín Toro, porque básicamente son mitos que están fundamentados desde una perspectiva histórica, ¿no? Allí Fermín Toro Jiménez nos comienza planteando algo que hemos conversado en otras oportunidades y es la necesidad de volver al siglo XIX. Correcto. Eh, Sobre todo en la última década, a partir de esta crisis en la que, o lo que algunos llaman la crisis en la que entramos a partir del 2015, para no, digamos, ponerle ningún calificativo aún, en torno a la crisis del rentismo, el estado petrolero, y entonces volvemos
que no está mal y es algo que hay que hacer, a revisar a los clásicos de la sociología, la antropología del petróleo, la teoría de la dependencia, es decir, para volvernos a explicar de nuevo lo que ya se sabía hace casi más de medio siglo, lo que se venía discutiendo desde hace más de medio siglo a estas alturas del partido y que parece que se nos olvidó, ¿no? O en algunos casos lo dejamos en el olvido a propósito. Pero en ese sentido, las conversas que hemos tenido en otros momentos aquí en el sede nos invitaban a pensar que habían razones más allá del siglo XX venezolano para comprender el siglo XX venezolano. Y que aquello de que podemos reducir a la realidad política venezolana a una suerte de sujeto abstracto que es el petróleo, que tiene voluntad propia, donde los sujetos que construyen poder a partir de unas dinámicas particulares de acumulación quedan absolutamente desdibujados de esa historia. Porque una de las cuestiones que uno puede mirar de esa estupenda crítica que se ha hecho desde la sociología y la antropología del petróleo a la estructura económica venezolana del siglo XX es justamente que el petróleo aparece como un agente, ocultando en ese relato que el agente no es el petróleo, el agente son una serie de intereses que están detrás y que han configurado una dinámica alrededor del petróleo muy particular, ¿no? Y esa es la tesis con la que Fermín Torres Jiménez arranca el libro. O sea, no podemos entender el siglo XX venezolano sin entender de otra manera lo que pasó en el siglo XIX, porque para Fermín Toro lo que va a ocurrir cuando la aparición del petróleo es una reconfiguración, una adaptación de esos mitos fundantes que sostienen a la oligarquía venezolana. Que aquello de todo cambia para que todo siga igual. Entonces Fermín Toro incluso muy temprano llega a decir cosas que cuando uno, en mi caso, debo confesar, cuando las leí la primera vez, chocan, ¿no? Cuando, por ejemplo, Fermín Toro dice, arrancando el libro, que lo más parecido a Panamá que encontramos en la historia latinoamericana del siglo XIX es Venezuela, en su origen. Ya de entrada nos está haciendo un cortocircuito a todo lo que nosotros tenemos pensado sobre la historia de Venezuela. Porque todos tenemos claro que Panamá fue el resultado de una conspiración con la que Estados Unidos produjo un estado ficticio para poder apropiarse, como hasta el día de hoy se ha apropiado de un territorio con fines geopolíticos a través de lo que luego fue el Canal de Panamá, que se proyectó desde su origen y es la causa originaria de esta secesión. Y Fermín Toro plantea esto porque nos señala que esta serie de mitos que va a desarrollar a lo largo del libro, entre otras cosas, lo que han hecho es condenar a Colombia, no a la Gran Colombia, sino a Colombia, y es importante aquí, un poco respetando la impronta del maestro Fermín Toro, porque el Gran Colombia es un constructo de los historiadores después de que, mucho después de que Colombia haya desaparecido como proyecto bolivariano, ¿no? Y aquí se va a pasear además en mostrarnos cómo hay un cierto consenso para olvidar Colombia en todos los espectros de la intelectualidad venezolana, desde Carrera Dama hasta Miguel Acosta Sáenz. Y nos va a mostrar las posturas de Miguel Acosta Sáenz, por ejemplo, con respecto a Colombia, y cómo va a reproducir Miguel Acosta Sáenz los mitos, ciertos fragmentos de los mitos que sustentan el poder de la oligarquía venezolana, ¿no? Comienza diciéndonos básicamente, a modo de un marco teórico, que son para él los mitos políticos, ¿no? Y Fermín Toro Jiménez nos dice que los mitos políticos pertenecen al dominio del destino social, a las acciones de todos y todas para las satisfacciones de las necesidades, al gobierno y el bienestar colectivo, a los gobernantes y élites virtuosas y bienhechoras y a los cenáculos, oligarquías y autocracias que nos ciegan, engañan en aras de su egoísmo y provecho. Para Fermín Toro el mito político se mueve en una tensión
un poco por mi deformación en la filosofía de la liberación, la lectura que hago de esto es un poco la que plantea en Crítica a la razón mítica Hinkelamer, ¿no? Que pueden haber mitos para la liberación y hay mitos para la dominación. Y en ese caso, lo que nos propone para este libro es entender cómo los mitos que sustentan a la oligarquía venezolana son evidentemente unos mitos para la dominación, y en ese sentido los describe como tejidos coherentes que modifican y determinan inconscientemente la conducta política de los venezolanos, que desconectan la mente de sus raíces históricas y las condenan a vivir en un eterno presente cuya única referencia es un pasado metafísico. También nos dice que estos mitos políticos implican la supervivencia de un complejo que produce un desfase entre la percepción y aceptación de las instituciones políticas que recién se crean, y aquí está hablando de un libro de 2006, y está hablando de cómo estos mitos políticos entonces nos informan también de por qué se reacciona como se reacciona frente a la nueva constitución, frente a las nuevas formas de ejercicio del poder que se están planteando en los primeros años de la revolución bolivariana, ¿no? Y lo plantea en términos de un conflicto entre el poder popular y la oligarquía. Entonces, este es un libro de 2006. Este fue publicado en el 2006 por primera vez. Debe haber sido escrito por las referencias que él plantea a lo largo del texto, es decir, entre 2003 y 2005, porque hay referencias dentro del libro que hacen pensar que comenzó a escribirse tras los acontecimientos de abril. Aunque hay mucho del libro que evidentemente también nos llama a toda la trayectoria intelectual en materia de derecho constitucional, como veremos en uno de los mitos, que además con respecto a Colombia muestra unas cosas de las que poco se habla y de las que han sido enterradas en nuestra historia, no solo constitucional, sino en general en la historia venezolana. Entonces lo que se propone aquí, como él mismo dice, es poner al descubierto a estos mitos. Y para hacer eso hay que volver al origen y a la formación de este grupo social. Hay que entender cómo surgió este grupo social, que controla, que domina desde el siglo XIX el país. Y para eso entonces dice que es necesario volver a la fractura que produjo la conspiración de 1830. Y esa fractura además desmitificada. ¿Sí? Porque también nos va a mostrar cómo uno de los mitos da cuenta de cómo hemos entendido lo que ocurrió en 1830. ¿no? Y en ese sentido nos dice que hay que volver a revisitar los primeros años de la vida política de Colombia entre 1820 y 1826 y cómo allí se juntó una suerte de grupo que él califica como una clase en sí, una clase en sí de poder improvisado, aluvional y apátrida, que colmó el vacío de la dirigencia que en su totalidad había sido desterrada o desaparecida, de la dirigencia primigenia del proceso de independencia, ¿no? Él la califica como la desaparecida élite civil bolivariana. Y para esto, y aquí porque esto para mí fue de las cosas que más porque es muy, además de presente, quiero leer un fragmento de una carta de Santander que cita Fermín Toro Jiménez. Es una carta que Santander escribe al presidente del Senado de Colombia el 28 de enero de 1825. Y ahí Santander dice: desde que Caracas fue incorporada en la República y se anunció la Constitución de 1821, se ha pronunciado un partido contra las instituciones y el régimen actual. No sé si en él se reúnen hombres absolutamente desafectos o si se compone de patriotas reconocidos. La fama pública sostiene que este partido tiene de más y de otros. En ninguna provincia de Colombia existían tantos españoles como en la de Caracas, y en ninguna quizás le daban más influjo sus conexiones y riqueza. La guerra a muerte encendió las pasiones a un grado inexplicable, arraigó en los enemigos de la República un odio indestructible hacia los patriotas. La indulgencia que el libertador presidente usó con los enemigos en la campaña de 1821 y la necesidad de cumplir las estipulaciones del Tratado de Regulación de la Guerra favoreció a los españoles y a los criollos desafectos de la provincia de Caracas
y les dio ánimo para seguir viviendo en el país y trabajar por los intereses de España. Estoy muy distante de creer que los patriotas, es decir, los pocos que forman el club de oposición en Caracas, proceden de acuerdo con los enemigos en labrar la ruina de la República. No tengo motivos para juzgarlo, pero sí puedo asegurar que ellos contribuyen indirectamente a favorecer las miras de España, reducidos a sembrar la desunión y encender la guerra civil abusando de la imprenta, de una manera que causa dolor. Han desacreditado la Constitución y han atacado la unión de Venezuela y Nueva Granada. Han preferido especies odiosas contra la resistencia del gobierno en Bogotá, han ridiculizado ignominiosamente al Congreso y al Ejecutivo, atacan todas cuantas leyes se expiden y concretan en una palabra el odio de la masa del pueblo contra las instituciones, leyes, Congreso Ejecutivo y toda clase de autoridades. ¿Qué podían pensar los enemigos de Colombia al ver que los que se dicen patriotas no se ocupan sino de desacreditar todo el sistema de la República y en hacerlo odioso y detestable? Esta cita la está introduciendo, recordando que es un texto que está escrito en 2006. Cuando escribe este texto, Fermín Toro no va a tener, digamos, todo lo que va a ocurrir después hasta 2025. Pero lo que Santander está diciendo aquí de la élite de Caracas es absolutamente aplicable a lo que nosotros estábamos viviendo en el 2006 con la élite que se oponía a las transformaciones del Estado. Y eso hace repensar de alguna manera la llamada tradición de Santander. Porque aquí vemos a un Santander que está más preocupado por la oligarquía caraqueña, por el proyecto bolivariano de Colombia, que por la traición de ese proyecto. Y lo que estaría recriminándole a Bolívar es justamente que lo que muchos le recriminábamos a Chávez después del 12 de abril, que saliera con el crucifijo y el 13 de abril y los perdonara, y después ocurriera todo lo que ha ocurrido posteriormente. Santander de alguna manera está recriminándole a Bolívar: mira, los perdonaste y mira el costo que tiene este perdón, ¿no? E incluso Bolívar al final de su vida se da cuenta que se equivocó en parte perdonando a la oligarquía, ¿no? Y esa es la impronta con la que desde allí es la que va a desarrollar los mitos políticos. Es esa oligarquía que conspiró contra la naciente república y que construyó todo un relato para justificar que la historia de Colombia quedara borrada de las historias de las repúblicas que luego surgieron a partir de su disolución. Porque de hecho lo que hoy es Colombia es producto de cuando 30, casi 40 años después de la disolución de Colombia, se retomara y se cambiara el nombre de Nueva Granada, porque la secesión recuperó los nombres coloniales. Recuperó el nombre de la provincia de Venezuela, que era un nombre colonial, recuperó el nombre de Nueva Granada, y fue 40 años después que se vuelve a usar el término de Colombia. Entonces desde aquí él nos comienza a abrir los primeros mitos, ¿no? Y para él el primer gran mito es, tal como él lo describe, es el relato ficticio de que hemos sido y somos una sola, idéntica y homogénea nación desde 1810. Porque este mito oculta que somos primero un mosaico de fragmentos geosociales y geopolíticos, que somos multiétnicos, multiculturales. Ahí está hablando Fermín Toro desde la nueva Constitución, ¿no? Haciendo un reconocimiento a la Constitución del 99 que reconoce la diversidad tanto territorial como cultural de Venezuela, pero no solo de Venezuela, porque él va a hablar de Colombia como un estado plurinacional, o no utiliza el término plurinacional, sino multinacional. Y de hecho lo presenta como un estado de avanzada para el siglo XIX, porque nadie se estaba planteando un estado
multinacional. Entonces la idea de que hay una continuidad desde 1810 es justamente la que va a permitir justificar que a partir de 1830 la República surja separada de Colombia, traicionando el proyecto bolivariano. O sea, la historia no va por ahí. O sea, en 1810 comienza un proceso con rupturas, con idas y venidas, que decanta en un proyecto estratégico que es Colombia, y que ese proyecto estratégico se lo carga la oligarquía, y por lo tanto lo que hace la oligarquía cuando tira la fecha hasta 1810 es sumarse ella al proyecto de independencia y justificar que Venezuela tiene existencia como Estado, tiene una existencia propia, aparte del proyecto bolivariano. Y a partir de ahí entonces viene el mito 2. Y el mito 2 es la continuidad del Estado venezolano desde 1830 hasta 1998. Y esto se hace, en palabras de Fermín Toro, incluso negando todas las rupturas políticas que hubo, en términos incluso de todas las constituciones que tuvimos en el transcurso de este tiempo. Pero es un marco temporal que permite también presentar la idea de una república civil en manos de un tipo particular de grupo social, y que viene a romperse en el año 98, ¿no? Y aquí nos describe que esta república, que tendría continuidad de 1830 hasta 1998, viene a ser controlada por un grupo político cohesionado, organizado, que descansa sobre un supuesto consenso social, con un perfil de una formación política para el autogobierno de una nación, una sociedad exclusivamente venezolana, autocentrada, autodeterminada, con respecto a cualquier poder extraño. Un Estado soberano nacido del Congreso Constituyente de 1830. Una organización política con fachada de Estado, y aquí viene el desmonte, los argumentos que utiliza Fermín Toro para desmontar este mito. Una fachada de Estado, porque en realidad lo que va a surgir en 1830 es una oligarquía atada primero a los intereses británicos, y da algunas pistas de quienes estuvieron detrás de la conspiración, como se usó Jamaica como cabeza de turco, como lugar para armar la conspiración, y directamente el gobernador de Jamaica, con lo cual lo que surge a partir de 1830 es una suerte de semiprotectorado administrado por una oligarquía que ha sido encubierto por un histrionismo histórico y lo que él califica como una sobredeterminación jurídica, ¿no? Todo el formalismo y el rocambolesco lenguaje con el que se pinta de soberanía y se pinta de poder del pueblo y se pinta de democrático, lo que al final es la gestión corporativa de los intereses extranjeros, primero británicos, luego británicos franceses, luego por un momento también británicos franceses y alemanes, y ya posteriormente en el siglo XX de Estados Unidos. Salud. El tercer mito, que es consecuencia de los otros dos, lo califica como el mito fundacional, ¿no? Y es la idea de que Venezuela como entidad política independiente apareció como consecuencia de la disolución, yo coloco entre comillas, secesión. Él no utiliza la palabra secesión, pero yo me atrevo a decir que en el espíritu del texto está presente la idea de que hubo una secesión que desmembra Colombia, solo que en el mito político, y él ahí un poco está respetando la formulación del mito político, y es lo que aprendemos todos en la escuela, ¿no? No, la Gran Colombia se diluyó, ¿no? La disolución de la Gran Colombia. Y con esa palabra nos parece que es algo natural, es algo que tenía que ocurrir, era inevitable que ocurriera. Y a partir de ahí entonces vienen todos los historiadores a justificar. O sea, una vez que tú asumes que es inevitable que ocurra, entonces viene la historiografía a decir que era inevitable. Que es claramente el relato de Páez, por ejemplo. Que es claramente el relato te lo comento porque lo tengo muy fresco por uno de los cursos que dictamos acá el año pasado. Pero no solo es el relato de Páez, sino que también va a ser el relato de José María Vargas. Hay una serie de ilustres próceres de la República que van a construir ese relato y que el día de hoy sigue estando en nuestros textos escolares. Ese es el relato que aprendemos todos, seguimos aprendiendo en las escuelas, ¿no? Él dice que hay dos
Hay un tándem allí que explica, que son la causa eficiente, utiliza el término de causa eficiente, para dar cuenta de esa disolución, y es, por un lado, la ambición de Páez, entonces ya aparece el caudillo. O sea, en este mito aparece por primera vez el caudillo, ¿no? Es el caudillo. Y su rivalidad con Santander. Entonces, por un lado, un Santander que es absolutamente mistificado como el demonio, y por otro lado, primero Páez, en este momento del mito, pero después va a ser el gran digamos, antagonista de Bolívar cuando la paternidad de la patria cambie. Porque para quienes estaban fundando la conspiración, el padre de la patria no era Bolívar, y lo decían, y están sus cartas, están los documentos. Más adelante voy a leer un discurso de José María Vargas, donde se refiere a Páez como el padre de la patria. Está claro para José María Vargas quién es el padre de la patria, y otros como él. A estos dos elementos, la rivalidad con Santander y la ambición de Páez, se suele añadir también, bueno, que la distancia geográfica, una suerte de determinismo geográfico. Dice, bueno, igual bajo esa explicación ni siquiera la provincia de Venezuela se sostenía como Estado-nación, porque, digamos, si algo tenemos medianamente, ni Brasil, ni Estados Unidos, Argentina, o sea, pero todos hemos asumido ese relato. O sea, cuando uno busca los manuales, cuáles son las causas de la disolución de la Gran Colombia, que además seguimos repitiendo la idea de Gran Colombia, además, para borrar a la Colombia histórica, o por lo menos es una de las tesis de Fermín Toro, está esta idea de que era una geografía muy grande y la comunicación entre Caracas y Bogotá era prácticamente imposible. Y además otro argumento que también está presente y que resulta absolutamente ridículo, que son las diferencias culturales entre Caracas y Bogotá. Digo, bueno, pero a ver, y las diferencias culturales entre el Oriente y Caracas, y la diferencia entre los Andes y Maracaibo. Es decir, no se sostiene por ningún lado. Sin embargo, son lo que recurrentemente utilizamos para explicar por qué no era sostenible el proyecto de Colombia, porque estaba condenado a su disolución. Entonces, aquí él nos dice que en esta concepción lineal se va a citar, en relación al mito anterior, la Primera y la Segunda República. Se obvian, y lo podemos ver en los libros de texto con los que enseñamos a los chamos, se obvian los 11 años de Colombia y se salta de la Primera y la Segunda República directamente a 1830. Y lo que ocurre entre 1820 y 1830, 1919 y 1830, no aparece anecdóticamente en términos de las crónicas de las batallas que hubo. Pero más allá de eso, que son casi todas, más allá de, o sea, Boyacá, salvo la batalla de Carabobo, obviamente Carabobo, y la batalla del Lago, todas son allende la provincia de Venezuela. Pero en ese marco de guerra de independencia, Colombia nunca aparece en el relato. Sí, llega hasta Angostura, es verdad, impresionante. Yo sé, en el desarrollo de lo que plantea Fermín Toro, estaba todo resuelto aquí y nos fue a pelear, liberar países, pues, porque ya estaba todo claro, resuelto. pero incluso eso de liberar países es ya un problema. No, pero me estoy refiriendo obviamente a la historia que conocimos, pues. Ok, claro, sí, nos fuimos a liberar, como si fueran otras entidades que fuimos... Entonces, ¿qué pasó aquí durante esos años? No, totalmente secundario, pero no solo qué pasó aquí, sino qué pasó en la construcción de Colombia, porque todo eso era la construcción de Colombia, y Colombia ya existía. Exactamente. O sea, era la guerra de independencia. La guerra de independencia fue la guerra por sostener Colombia. Cuando digo aquí me refiero a Colombia. Ok. Ajá. Vale. Y en ese punto nos dice Fermín Toro que hay que este olvido deliberado de la existencia de Colombia y su exclusión de los hechos memorables de la historia americana es algo que comparten gente como Guillermo Morón y Miguel Acosta Sáenz. Entonces, en el caso de página 31, aquí, que es impresionante, Acosta Sáenz dice en un... voy a buscar la fecha aquí.
en un artículo del 17 de diciembre, aquí, esta es una sección donde ponen a debatir a Elías Pino Iturrieta y a Miguel Acosta Sáenz. En sendos artículos, uno que escribió en el Nacional el 17 de diciembre de 1980 y otro el 23 de noviembre de 1880. ¿no? Y Acosta Sáenz dice, estando de acuerdo con Morón, es impropio fundamentar en los ideales bolivarianos no bien examinados las acciones del presente. Las juventudes estudiosas de Bolívar se afanan por conocer cuál es la actualidad de su pensamiento. Ningún pensamiento es eterno, y sí muchas de las ideas de Bolívar, como la de una gran confederación para instaurar la paz perpetua del universo. Son a un sueño vivo, otras pertenecieron a los linderos de sus días, así el de la Gran Colombia. Es decir, la Gran Colombia, bueno, fue un sueño que perteneció a los sueños de una época, pero que no tenía sentido más allá de esa época. Y para la misma época, Elías Pino Iturrieta planteaba, Colombia era un ave de paso, un país que no se podía comunicar y no había podido mitigar los odios regionales aclimatados. En sus vastedades era una fantasía sin destino. Es decir, era un sueño vivo, que, como diría Acosta Sáenz. Si hay que estudiar los síntomas de la época, la investigación descubriría un elenco de brillantes venezolanos dispuestos a trabajar y hacer que los demás trabajaran por la comarca, que abandonaba la equivocación colombiana. Es decir, además, en el caso de Elías Pino Iturrieta, era una equivocación. Hay otros que van a plantear que simplemente era tacticismo de Bolívar y que le dan un valor a la existencia de Colombia porque Colombia tendría sentido mientras duraba la guerra. Una vez terminada la guerra, ya habría cumplido su sentido táctico y por lo tanto sostenerla era equivocado. Claro. Y entonces, en este sentido, la banalización, esto nos significa, en palabras de Fermín Toro, la banalización de este Estado multiprotonacional sustraído del tiempo de la historia común de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Porque en ninguno de los casos, en la forma en la que desde estos países se entiende la historia nacional, Colombia aparece como un elemento fundante de la historia de estos países. No como un proyecto posible. Colombia fue ultimada por una conspiración con mayúscula urdida desde Downing Street y su ministerio colonial bajo la dirección del llamado Vizconde Palmerston. Y aquí voy a decir una cosa que bueno, no sé qué me va a costar lo que voy a decir, pero lo tengo que decir porque si no lo digo reviento, porque una de las cuestiones que siempre nos decía el profesor Fermín Toro, y como él lo decía en vida y no le importaba quién estuviera presente, lo decía, yo me tomo el atrevimiento de decirlo ya que él no puede decirlo a voz propia. Él todavía no entiende, él no entendió nunca por qué no le permitieron entrar a los archivos de la Cancillería venezolana para investigar eso. ¿Por qué no le permitían entrar a los archivos de la Cancillería venezolana para estudiar esto? Para estudiar la participación del Imperio Británico en la disolución de Colombia. Porque él falleció con la idea fija de que ahí estaban los documentos que probaban que Inglaterra metió las manos en la disolución de Colombia. Y que habían motivos de peso en quienes no permitían que esa sección de los archivos de la Cancillería se pudieran revisar. Y cada vez que conversábamos con él de este tema, se ponía, decía, es que no puede ser. Tengo años tratando. Desde hace muchos años el libro amarillo se dejó de publicar también en la Cancillería. Y ahí es que pasa que hay otras cosas que esas sí no las voy a... De los cuentos que nos han hecho que sí prefiero no, y que tuvimos que presenciar alguna cosa que cuando apaguemos la cámara te la cuento. El cuarto mito, que para esta Venezuela bolivariana es difícil de digerir, es el mito del padre de la patria.
y aquí lo define de esta manera: la creencia socialmente arraigada de que el padre fundador de la República de Venezuela fue Simón Bolívar, supremo autor de nuestro destino colectivo. Un mito que además se oculta entre ritos y ceremonias, que los padres, que oculta, perdón, que en mitos y ceremonias, los padres de la falsificación fueron Páez y la oligarquía de 1830. Es decir, él no solo lo llama conspiración, sino lo llama falsificación. Una falsificación de nuestra historia, en la cual se ha vendido que Venezuela era el sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar era Colombia. La oligarquía construyó Venezuela, y un poco esto lo hemos conversado en otros seminarios, hemos tirado, digamos, las piedras que tirábamos en otros seminarios tienen que ver con este río de pensamiento que nos propone, y esta lectura de historia venezolana que nos propone Fermín Toro, porque la República de Venezuela es hija de una tradición, es el resultado de una tradición, pero no una tradición romántica, no, de una tradición que fundamenta su existencia. Él lo llama una falsificación, yo a esta altura diría una perversidad, una perversión, que es invertir el proyecto de Bolívar para usar a Bolívar para justificar la existencia de una república, que es la negación de ese proyecto, que es lo que denuncia en este cuarto mito Fermín Toro Jiménez. Y aquí es cuando nos introduce a un José María Vargas que en el 28 de agosto de 1835 nombra a Páez como el padre de la patria, textualmente, en un discurso que da en esa fecha. También podemos citar, los tengo aquí, porque es que o sea, para decirlo yo mal dicho, prefiero leerlo. En el caso de José María Vargas, él dice: habéis presenciado mejor que yo el espectáculo tierno e imponente de las disposiciones de los pueblos. Primero asombrados e indignados contra la violencia de los conspiradores, ¿no? Está hablando de los eventos de julio de 1835. Oponiéndoles cuantas demostraciones de desaprobación estaban a su alcance en los momentos de sorpresa. Luego, volando al centro del patriotismo, alrededor del ilustre del ejército de Venezuela y de sus esclarecidos compañeros, para que dirigiese sus nobles esfuerzos y los condujese a reducir al orden sus descarriados hermanos. Y finalmente, transportados de júbilo en torno del ilustre caudillo, del padre de la patria. Pero por contraste, tenemos a un Antonio Leocadio Guzmán que va a decir lo siguiente. En 1830, probablemente suponéis, como otros recién venidos a Venezuela, que ese poder espantoso que ejerce Páez es un resultado necesario de su preeminencia en la guerra de la libertad. Son tantas las veces que se ha llamado el gran caudillo que bien puede equivocarse un extranjero. No será pues personalidad, sino demostración muy convincente sacaros de tal engaño. Si tenéis la imparcialidad que debemos suponeros, leed con detención la historia de Venezuela. Ved cuándo empezó su revolución, medid la gloria de las diferentes campañas, observad cuándo Páez aparece en la escena, reflexionarlo todo bien y bastará para desengañar. Y más adelante dice: Páez sirvió a los godos en la primera época de la guerra de independencia. Nada le toca de la gloria inmarcesible de los años 1810, 1811 y 1812. En la segunda, que fue la época de la guerra-muerte, entre 1830, 1813, 1814 y 1815, tremendos años de tremendos días, en que nunca se puso el sol sin haber presenciado destrozos, combates de muerte y arroyos de sangre en todos los puntos de este territorio, en su época de los milagros de Bolívar, de las proezas de Mariño, de las hazañas de Rivas, de la muerte inmortal de Girardot y de los hechos grandes de Montilla, de Bermúdez, de Urdaneta, de Arismendi, de los valientes Monagas, de Escalona, de Campo Elías, de los Ayala y de tantos otros mártires excelsos o padres venerados de la patria, en ese tiempo refulgurante que debería nuestra historia distinguir con letras de oro, porque fue entonces cuando el pueblo de Venezuela aglomeró esas hecatombes colosales que, como las pirámides, descuellan en la guerra de la independencia. En ese tiempo le servía Páez a nuestros enemigos, o se servía a sí mismo.
Fue en la tercera y última época cuando apareció en la guerrilla de Achagua, y no fue notable sino por el valor y la felicidad de esos soldados y jefes y oficiales del Apure que veréis entrar y salir en esa ciudad de Valencia a pie y descalzo, aunque llevan consigo en una bolsa de cuero que cargan sobre el corazón diplomas que ganaron con su valor y constancia. Y ahí continúa. En 1830 había una parte del liderazgo de la guerra de independencia que sabía cuál era el papel de Páez, que sabía con quién había jugado Páez y que no lo podía tener nunca como padre de la patria, como lo tendría 5 años después, porque repito, lo que acabo de leer es del 30 y el discurso de Vargas es del 35, a Páez como padre de la patria. Si no se pensaba, esta élite no pensaba a Bolívar como padre de la patria. La función de este mito fue en un primer momento hacer inalcanzable al líder, para que fuera inalcanzable a su pueblo, y en segundo lugar construir un Olimpo de Sucres, Urdanetas, Páez, Mariños, Monagas, borrando toda la memoria del pueblo como protagonista de la independencia. Y aquí Fermín Toro va en contra de Carrera Dama y su culto a Bolívar, porque él dice: Carrera Dama llega a las puertas, pero no termina de entrar, porque tragándose el cuento de la oligarquía, diríamos coloquialmente, echa el agua sucia con el bebé adentro. Entonces no se da cuenta que lo que él está describiendo como el mito a Bolívar, con su culto a Bolívar, es el mito que construye la oligarquía venezolana. Y entonces a partir de ahí le niega todo valor a Bolívar, desecha el proyecto bolivariano. Y un poco a contrapelo de eso lo que intenta hacer, mostrando estos mitos Fermín Toro, es decir, no, el culto a Bolívar es una suerte de engendro de la oligarquía para sostenerse. Pero eso no significa que Bolívar no tenga una importancia, que Bolívar no sea, que el proyecto de Bolívar no tenga un sentido político para seguir defendiendo y para seguir planteándose como un horizonte bolivariano. Y es lo que muchos historiadores, por la impronta de Carrera Damas en ese debate, siguen reproduciendo al día de hoy. El quinto mito es la versión que del pueblo adoptó y difundió directamente la oligarquía para asegurar la expulsión de la sociedad, de la sociedad política. Y así se asegura una hegemonía en términos jurídicos y políticos. El pueblo como una masa ignorante, perezosa y holgazana. Es como la contracara del mito del padre de la patria. Y ahí pone una cita de Miguel Enrique Otero, del 14 de octubre del año 2002, pleno lío, a pocos meses del paro petrolero, meses de haber ocurrido el intento o el golpe de 24 horas de Carmona. Y decía Miguel Otero Silva: fiel a la tradición historiográfica de la oligarquía venezolana, mismo lumpen de siempre, convertidos en sempiternos pasajeros de autobuses con un bollo de pan y una carterita de ron para que vengan a dar vida al gran embaucador de la comarca. Está hablando del pueblo chavista, pero es la forma en la que históricamente se construyó el Guambimba y es la forma en la que históricamente se construyó al pueblo venezolano fuera de la gesta independentista, encumbrando todo este panteón de próceres. Eso es lo que dice el editorial tristemente célebre del Nacional. ¿Pero qué decía Otero Silva? O sea, no, este es Miguel Enrique Otero. Okay. Él no se mete con Miguel Otero Silva entendí mal. Se mete con Acosta Sainz, no llega hasta allá. El sexto mito es, a partir de todos los demás, el gran mito sobre el siglo XIX. El gran mito sobre el siglo XIX es que hay, primero, una periodización donde va una cosa que llamamos la historia republicana, de 1830 a 1936, que se describen como unos años de vida colectiva subidas en un abismo, en una atonía económica, en una involución institucional, donde no habían incentivos económicos, y justamente por eso es que aparecen los caudillos. En un entorno de ese tipo es necesario un caudillo. Pero lo que nos da a entender, y
repito, esto es a interpretación muy particular, o sea, abierta a cualquier crítica y debate que podamos hacer sobre la obra de Fermín Toro, pero lo que nos da a entender este mito es que, el desmontaje más bien de este mito, es que el caudillo es un primus inter pares dentro de la oligarquía. Si la oligarquía ha descrito al pueblo de tal manera que ha construido la idea del caudillo para explicar, para justificar la necesidad de un tipo de liderazgo en particular, al cual además se supone lo construyen de manera negativa, por lo tanto están en contra, pero que se puede justificar por la ignorancia a través de la ignorancia del pueblo, hasta el día de hoy. Pero lo que ha sido en la historia, lo que podemos ver en lo que se conoce como el caudillismo, ¿no? En este periodo del siglo XIX hasta Gómez, es que el caudillo era un primo inter pares, era el que al final gestionaba los conflictos al interior de la oligarquía. O sea, el caudillo era un agente necesario más para la oligarquía que para el pueblo. Pero los ricos con el que podían lidiar, el que les hacía la guerra. Y ahí de nuevo, la perversidad del mito es que han sacado al caudillo de la órbita oligárquica en la que se mueve y lo han convertido como en un fenómeno propio del pueblo, ignorante, que no tiene otra, que necesita un gendarme que lo encarrile, que lo discipline, ¿no? Y ellos tratando de producir riqueza, pero cónchale, con un caudillo y con un pueblo así es difícil. Y ahí después, con eso también podemos dar un salto y comprender o interpretar por qué para mucho académico producir una interpretación inteligible de lo que ocurrió en estos 25 años es tan complicado, porque es que todos tienen el mismo marco. Es decir, el caudillismo es la frase hecha que al final del día se utiliza para hablar de Chávez y para decir que todos los problemas no es el personalismo. Y entonces, bueno, luego salen los formalistas a decirte, sí, es que el problema es que hay que cambiar la constitución porque la constitución es presidencialista, entonces eso siempre te va a generar un caudillo. Y se le suman los mitos políticos del siglo XX. Entonces, no, el problema es que el caudillo, el pueblo ignorante y el petróleo. Claro. El petróleo es la otra ecuación. Aquí cita, por ejemplo, a Carrera Damas, ¿no? Y dice, desde finales del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que más abrumaba a los venezolanos pensantes, dice Carrera Damas, era esa sensación de estancamiento, de tiempo detenido, de una sociedad que no se movía en ninguna dirección, ¿no? La dirección entonces se supone para Carrera Damas que la va a dar el petróleo. Claro. Porque después Venezuela se transformaría en otra cosa, ¿no? Y esto nos lleva a una historia venezolana que se reduce a una sucesión, y a mí me encanta esta frase, una sucesión espectral de personalismos autoritarios. Y así se describe nuestra historia venezolana. Que lo que oculta son las incapacidades de la propia oligarquía. Claro. Las propias inseguridades, los complejos de una élite que se sabe subordinada, ¿no? Y lo dice también más adelante en otro de los mitos Fermín Toro, una oligarquía que se sabe subordinada, pero que se siente europea, pero que cuando va a Europa se siente despreciada por los europeos, pero cuando está aquí desprecia estar aquí. Un poco que hablábamos temprano con Michel de Fran Farón, es el complejo de la piel negra a las máscaras blancas, ¿no? Cuando Farón llega, cuando dice, bueno, yo no sabía que era negro hasta que llegué a París, yo no sabía que era senegalés hasta que llegué a París, porque yo Martinica creía que era francés, y para mí el senegalés era el que yo veía en los cómics que les daban a los chamos en la escuela francesa en Martinica. Entonces, ese complejo colonial que tiene la oligarquía venezolana de que se sabe que allá las desprecian, pero se sabe que aquí no pueden gobernar porque, entre otras cosas, porque desprecia el estar aquí. Y ese es el componente, esa tensión es lo que lleva a Fermín Toro Jiménez a decir que ahí está el germen de su propia destrucción. Porque yo te decía hace unos días que estábamos conversando sobre otros trabajos que estoy haciendo a partir de estas cosas, que
justamente ese germen es lo que lleva a la oligarquía venezolana a autosuicidarse, para citar al prócer, o sea, a suicidarse a partir de los años 80. Y lo vemos ahora cuando hay, si uno hace una pesquisa por YouTube, va a encontrar cantidad de videos que están saliendo sobre la gente que advertía el suicidio. Un Arturo Uribe Pietri advirtiendo el suicidio, pero que tampoco entendía muy bien para dónde iba la cosa, porque si luego uno mira las versiones de la historia de Venezuela que tiene Arturo Uribe Pietri, todas coinciden con los mitos que desarrolla Fermín Toro. O ayer justamente por estas otras cosas que estoy haciendo, estaba escuchando el discurso que dio Castro Leiva el 23 de enero de 1998. Ajá. Y el tipo desesperado, o sea, el discurso lo da con una... No es un tono bucólico de profesor universitario, es el tono de alguien que está verdaderamente desesperado porque ve cómo el régimen que lo sostiene desaparece y además aquellos que han sido sostenidos por ese régimen son los mismos que lo están destruyendo, ¿no? Y atentaron contra la democracia, atentaron contra los partidos, que somos un pueblo que no se enorgullece de sus partidos políticos, dice Castro Leiva en el año 98. Pero sí, ¿no? Y un poco desde ahí uno puede entender por qué en Venezuela hubo neoliberalismo, pero no hubo neoliberales. ¿Y por qué digo que hubo neoliberalismo? Y esto se lo he comentado otras veces. Si en Venezuela hubo neoliberalismo y no neoliberales, cuando Moisés Naín en el documental sobre CAP, cuando Carlos Andrés Pérez hizo el Cinesa, el CAP, 2 intentos, le dicen, habla de que, o sea, de cómo fue el tema del paquetazo, tal, y él dice, mira, la sociedad venezolana no estaba preparada para lo que nosotros hicimos, pero no estaba preparado nadie. A mi despacho, al ministerio, me tocaban la puerta todos los empresarios importantes de este país después que sacamos las medidas, y todos y cada uno de ellos me decían, lo están haciendo muy bien, muchachos, sigan por ese camino, pero por favor no me apliquen la ley a mí. O sea, libera la economía, pero a mí no. Hagan una excepción. Hagan una excepción. Tiene una... Que es esa élite que no podía vivir sin parasitar el Estado. Claro. Y entonces llegaron estos tipos y dijeron, podemos estar más, o sea, y evidentemente estamos absolutamente en contra del neoliberalismo, pero estos tipos le sacaron la silla. Le sacaron la silla además antes de tiempo, porque ellos lo que venían era preparándose desde los 80 para hacerse con el control directo del petróleo, y el neoliberalismo les servía simplemente como una retórica. Estos tipos no creen en el neoliberalismo. Cuando María Corina ahora dice libertarianismo, porque está de moda, porque cree que puede ganar una elección imitando a Milei, pero no lo hace porque él que ella sea libertaria, porque ella sepa que es la escuela austríaca, no tiene ni idea de nada de eso. Simplemente es una retórica que le sirve, porque en el caso del presente las redes sociales están plagadas con esa retórica y entonces conecta con la gente desde ahí, pero no creen en eso, como no creyeron en el neoliberalismo. Y por eso a partir de la lectura de Fermín Toro y otras cosas, es que aquí hubo neoliberalismo sin neoliberales. No es que haya capitalismo de compinche, como dice, es que hubo neoliberalismo, y sigue habiendo neoliberalismo sin neoliberales. Este mito sobre el siglo XIX y su función caudillesca tiene... Aquí hay una cosa... No, antes de seguir, porque se me iba a saltar porque llama la atención sobre esta historia de los caudillos, Fermín Toro, esta historia caudillesca que nos han acostumbrado como nos han acostumbrado a comprender la historia de Venezuela, que la más importante de esas historias, que es la de Tomás Polanco Alcántara, excluye a los monagas, a Joaquín Crespo y a Cipriano Castro. Y hay que preguntarse por qué en la historia de los caudillos esos personajes no aparecen. Y la respuesta va a venir más adelante y tiene que ver con que este mito, el mito sobre el siglo XIX, oculta la persistencia durante todo el siglo XIX de la idea de reunificación, que incluso además estará presente en todas las constituciones de Venezuela hasta 1901.
Y no solo en las de Venezuela, sino que incluso aparecía en muchas de las otras constituciones. Panamá, Ecuador, Cuando hablan Colombia. la reunificación de Colombia. La reunificación de Colombia. Había un mandato constitucional, y hubo varios intentos de reunificar Colombia durante la segunda mitad del siglo O sea, XIX. durante los monagas, Por ejemplo, la Constitución de 1887 dice: el Congreso queda autorizado para dictar las providencias conducentes a la confederación de los estados de Colombia y para hacer, en este caso, las reformas de la Constitución que fueran necesarias, pudiendo discutirlas en las sesiones del mismo año en que se propusieran y observándose los demás requisitos establecidos en el título anterior, conservando siempre la soberanía del Estado en todo lo que se refiere a su régimen interior. Es decir, la reunificación federal de Colombia. El decreto del Congreso Constituyente del 16 de agosto de 1830, aunque rechaza la Constitución de Colombia, en su artículo 2 admite que los futuros congresos constitucionales están autorizados para dictar las providencias conducentes a que se verifique de la manera más conveniente a los pueblos de Venezuela los pactos de federación que unan, arreglen y representen las altas relaciones de Colombia, tan luego como se hayan cumplido las condiciones que exige la determinación del artículo anterior. Y que Colombia y Venezuela estuvieran constituidas como Estado y que el general Bolívar hubiera evacuado el territorio de Colombia. Es decir, incluso la propia Constitución de 1830 establecía que volveríamos a Colombia una vez que Bolívar fuera desterrado del territorio colombiano. Y esa persistencia, nos dice Fermín Toro, va a aparecer en el artículo 19 de la Constitución de 119 de la Constitución de 1874, en el artículo 116 de la Constitución de 1881 y en el 148 de la Constitución de 1893. Y que es tan solo, como dije antes, a partir de la Constitución de 1901 que desaparece el mandato a la reunificación. En el artículo 90 de la Constitución de 1863, eran los nuevos Estados Unidos de Colombia, también hablaba de reunificar, que se iba a empezar en el artículo 90 negociaciones entre Venezuela, la Nueva Granada y Quito para reunificar este territorio del norte. 63. Del 63, cuando la Nueva Granada cambió de nombre a Colombia. Tan solo en la llamada Convención de Valencia, en la Constitución de 1858, desaparece momentáneamente todo tema de reunificación, pero vuelve inmediatamente en la Federal de 1864. Dice: como alternativa política para preservar la existencia del país desintegrado por la guerra, que por distintas causas e intereses convulsionan al país desde 1859 hasta 1863. Dicha carta recoge en su artículo 119, enraizada en la más genuina tradición bolivariana, la iniciativa de reintegrar a Colombia como una obligación, delegando un poder amplísimo al efecto en el jefe de Estado en los siguientes términos. El Ejecutivo Nacional tratará, y esto es comilla citado de la Constitución, el Ejecutivo Nacional tratará con los gobiernos de América sobre pactos de alianza o de confederación. Incluso se llegó a plantear durante la expansión en la segunda mitad del siglo XIX de Estados Unidos hacia el sur y el robo sobre México, que había una necesidad de reunificación para evitar que Estados Unidos se tragara toda Sudamérica. Es decir, estaba presente. Y toda esa historia ha sido borrada en la medida en que se borra la historia de Colombia, porque esa historia pone en juicio a la oligarquía venezolana. Entendemos que por causa, digamos, diría Dussel, del principio de factibilidad, es prácticamente impensable que en el siglo XXI, tal como están las cosas, nos planteemos una salida, si ya la integración tiene los problemas que tiene, una salida a una confederación y una vuelta a Colombia como una confederación, como la planteó Bolívar. Pero es importante plantear estas cuestiones, porque si no las debatimos, seguimos reproduciendo todos los símbolos que sustentan un tipo de ejercicio de poder en este país, lo que no significa matar a Bolívar, que es lo que creyó mucha gente, como el propio Fermín Toro dice con respecto a Carrera Dama, sino es rescatar lo genuinamente bolivariano.
¿no? Y ahí, por ejemplo, que lo hemos conversado otras veces, la intervención de Chávez, acabamos de pasar el 12 de febrero, la última intervención de Chávez conmemorando la batalla de la Victoria, el 12 de febrero de 2012, que de cara al bicentenario, Chávez dice, ojo con la batalla de la Victoria. Ojo con la batalla de la Victoria. Porque es en la batalla de la Victoria cuando Bolívar se da cuenta que la independencia no es posible sin los afro-venezolanos, sin los negros, ni los indígenas, que eran el componente que convirtió a los ejércitos de Boves en el terror de todo el mundo en la revolución de 1800, la llamada revolución de 1814. En cuestión de ese mito sobre lo que eran las hordas de pobres que andaban con Boves también, o sea, lleva el debate venezolano, que hay donde nace una chachera, lo del otro bicentenario, porque la gente habla del bicentenario, del Bolívar y el mandanaje al frente de la revolución, nosotros hablamos, bueno, y otro bicentenario que es el de los pobres que no estaba de acuerdo con la república. Claro. Pero si nos vamos al discurso del 12 de febrero del 2014, 12. no, ya el de 2014, en el bicentenario, 2 años después, sí. no tiene nada que ver. Chávez decía, pensemos esto que les estoy diciendo Pero raíz. de cara al bicentenario, porque ese tiene que ser el espíritu del bicentenario, que es un poco lo que también ya recogía para la época, porque creo que el libro de Ociel es del 2014, si mal no recuerdo, va por ahí. No recuerdo. Y está en ese, el espíritu de Ociel está en en ese libro, Casi está seguro que debe ser. en la misma línea en la que Chávez en el 2012 dice, repensemos el bicentenario, porque la otra cara, que es lo que tú señalas, la otra cara de la celebración de la batalla de la Victoria, es el cuento de la juventud del seminario de Caracas que salió a defender. Pero ¿quiénes eran los que estudiaban en el seminario de Caracas? Si queremos hacer una lectura, digamos, simbólica, histórico-simbólica, de quiénes eran los que estudiaban en el seminario de Caracas, eran los mismos apellidos que luego se pararon en la Plaza Altamira. Iban a defender, eran los mismos privilegios que se estaban defendiendo en la Plaza Altamira. Y no me refiero a la gente, digamos, que movida por todos estos mitos y acompañó a los que se paraban y voceaban en la Plaza Altamira. Me refiero a los líderes de la conspiración, digamos, a las familias de siempre, que son las que siguen, de alguna forma, me disculpan la expresión poco académica, jodiendo la paciencia como la vienen jodiendo desde el siglo XIX, al menos, ¿no? ¿Sabes que Gil Fortul y María Baral tienen escrito sobre quiénes eran esos jóvenes? Y que, bueno, no es el mito precisamente ese heroico Eduardo Blanco de los jóvenes que salieron, ¿no? Muchos de esos apellidos eran hijos de la oligarquía que ni siquiera estaban involucrados en la guerra. Habían 4 años de guerra y no estaban ni siquiera interesados. Y no solo eso, sino que es un mito más increíble que el espartano. Sí, no. O sea, 100 y pico de jóvenes. ¿cuántos jóvenes había en el seminario de Caracas? Contra todo ese carajo. O sea, y entonces fue Montilla que lo salva con la caballería, no ni siquiera los jóvenes. pero es absolutamente ridículo, pero es lo que seguimos repitiendo, y lo seguimos diciendo, entonces seguimos encumbrando a esa oligarquía que la hemos construido como la oligarquía bien pensante y además que ha construido con lucha y heroísmo Sí. y con sacrificio a la República. El séptimo mito... Darle más gasolina a Ociel López es de 2015, de un año después. El mito 7, el séptimo mito, es lo que él llama el conflicto maniqueo entre civiles y militares. Y este es un mito que está en sintonía con el mito que funda la historia caudillesca Absolutamente, claro. venezolana, ¿no? Por un lado se construye una visión civil sobre los militares, en que los militares son el símbolo del mal, la guerra, la arbitrariedad, el personalismo, la incivilidad, mientras que la oligarquía es la mensajera del institucionalismo y la democracia. Exacto. Pero por otro lado, para Fermín Toro, esto construye de manera especular una visión desde lo militar, donde tradicionalmente lo civil se vio como débil, falso, individualista, ambicioso, corrupto, inepto, etc. Claro. Hasta que llegara Chávez y abriera las puertas de la alianza cívico-militar. Entonces este mito para Fermín Toro se desarrolla en términos aporéticos.
Es decir, no hay solución a este conflicto. Y es lo que aplica que hemos vivido momentos de repúblicas civiles y momentos de repúblicas militares. Es decir, por momentos los civiles logran administrar la cosa hasta que los militares se cansan y los militares entonces acumulan poder y ese ha sido el vaivén caudillesco en el que nos movemos, llegando a incluso casos como el que citaba de Castro Leivas, que para él la única república civil ha sido la del 61. Todo lo demás es todo menos república, o en el mejor de los casos una república sin democracia. Y el mito 8, que ya un poco lo adelantábamos con esto del complejo de la oligarquía, es el mito de Europa como el paraíso perdido. Esta élite que se construye a sí misma como heredera de un cierto espíritu europeo, y para Fermín Toro es un mito que oculta, como adelantábamos antes, la debilidad de esta clase social, que la define Fermín Toro como una clase social sin destino y condenada a la desaparición, atrapada en una doble contradicción, despreciada por el padre, Europa, y repudiando al pueblo, lo cual la conduce hacia su autodestrucción, ¿no? Y vuelvo a lo que te decía, que a partir de los años 80, la crisis del propio modelo que sostiene la oligarquía, porque muchos no es la crisis que sostiene el Estado venezolano, es la crisis de la sociedad venezolana, de la sociedad rentista, no, es la crisis de un modelo de acumulación que sostiene una forma oligárquica de poder. Y esa crisis la intentan resolver destruyendo el Estado, destruyendo el partido político, destruyendo aquello que fue el medio para gestionar el acceso a ese poder, para sostener ese poder. Se cargan al Estado, ya en el siglo XX, quitándole la pata petrolera, apertura petrolera, privatizaciones, etcétera, etcétera, y viene un Chávez y se les cuela por la baranda y terminan absolutamente de aniquilarlos. Ellos, de hecho, es lo que se recriminan al día de hoy. Si uno hace un paneo de nuevo, los discursos que se están reviviendo, los que se están colgando nuevas. Si tú metes el discurso de Cortolevia, tiene como 15 días montados en YouTube. O sea, no es una cosa que tiene 10 años ahí. O sea, son discursos que están montando ahora porque están tratando de entender, frente a la crisis que tienen con su propia dirigencia, qué pasó. Y poco lo que están tratando, la vuelta que le están dando, es que están llegando a una conclusión como esta. Ellos se cargaron el sistema. Claro, lo hacen de manera heroica. La democracia que teníamos, no nos dimos cuenta, no supimos apreciar lo que teníamos. Y entonces un grupo de oligarcas mediáticos se lanzaron a destruir lo que teníamos. No valoramos lo que hemos construido, etcétera, etcétera. Ellos están admitiendo que se cargaron el sistema. Y terminan culpando al pueblo por el voto. Y terminan culpando al pueblo por el voto. Pero claro, lo que está detrás de eso es que ellos porque no se pueden dar cuenta, porque los cierto revisionismo autocrítico oligárquico. Claro, que incluso viene a reivindicar a Carlos Andrés, de hecho. Porque claro, es la figura antagónica frente a Chávez, entonces hay que reivindicar a Carlos Andrés. Porque Chávez se levantó contra Carlos Andrés. No se levantó contra el sistema, se levantó contra Carlos Andrés. Lo que pasa es que nosotros le dimos, en términos de la oligarquía, lo pusimos sobre la mesa, todas las cartas para que se cargara el sistema. Y es recurrente, todos están citando por estas calles como el ejemplo fundacional de cómo esa élite mediática se cargó. De lo que no se debió hacer. De lo que no se vio, de los excesos. Claro. Además lo califican de exceso. Y luego se están dando cuenta de eso, pero no se llegan a dar cuenta que en el camino siguieron en su senda autodestructiva. Y en el 2005, cuando decidieron participar en las elecciones, es que ya no solo es que no podían destruir el Estado, porque Chávez llegó y dijo, no vamos a destruir el Estado, vamos a fortalecer al Estado. Sino que entonces a partir del 2005 dicen, bueno, pero entonces nos vamos a cargar el Estado desde fuera del Estado, no participando en el Estado. Y se quedaron sin cambur, como se decía en la cuarta... Sin representación en la Asamblea Nacional. En la cuarta república. ¿Por qué? Entre otras cosas, por lo que decía el video que te pasé de Arturo Pietri.
Hay un video circulando por internet donde Arturo Pietri lo entrevista a Marcel Granier, y Marcel Granier, preocupado por la descomposición de la democracia, dice, bueno, pero ¿por qué en Venezuela no surge una oposición? Porque la tesis que desarrolla en esa entrevista Arturo Pietri es que en Venezuela no ha habido oposición nunca. Y no ha habido oposición nunca porque lo que ha habido es un contubernio entre los partidos. Realmente no ha surgido alguien la que... alternancia, ¿no? La alternancia no produce oposición porque realmente no hay nadie que se oponga al sistema. A ese sistema de compadrazgo partidistas y esa repartición quinquenal de la administración del Estado. Entonces dice, bueno, ¿por qué no ha surgido esto? Le pregunta. Dice, bueno, Arturo Pietri dice, voy a decir algo que no he dicho en ninguna parte y te agradezco que me lo pregunte. Porque Marcel Granier lo interpela sobre la posible... tú pudiste ser una oposición. Tú pudiste ser tu candidatura. ¿Por qué, por ejemplo, tu candidatura no funcionó? En el 60, no 3, 4, sí. no recuerdo. Y él dice, porque primero empiezan hablando de Wolfgang Larrazábal, pero inmediatamente Marcel Granier se la tira directo a él y dice, pero... Sí, no, le agarra y como la pelota y dice, pero no hablemos de Larrazábal, vamos a hablar de ti. ¿Por qué fracasó tu candidatura? Y dice, bueno, mi candidatura fracasó porque después de hacer muchos análisis, a mí se me presentó el escenario de que no había un solo partido político en Venezuela que se pudiera sostener de manera honesta. Y entonces yo dije, frente a eso, pues entonces que se muera el partido. Y el partido se murió. Y entonces pasa a explicar cómo todos los partidos funcionaban a través de el amigo que tenía un contrato, y entonces pasaba lo que sabemos todos. Y entonces una cantidad del dinero del contrato iba para sostener el partido. Bueno, yo te contrato, yo te doy un contrato y entonces una parte tú me la das y entonces eso sí, baja la militar, etc. A eso no, incluso el propio Arturo Pietri patina en algunos momentos, en otras discusiones sobre eso, porque no tienen cómo hacerlo porque digamos, ponerse frente al espejo, porque al final el problema es cómo se constituye la oligarquía venezolana y de dónde sale el poder que ejerce la oligarquía venezolana. En otro seminario, en el seminario de Graeber, decíamos, ojo con esto de que el fin último de la acumulación de capital del sistema capitalista es la acumulación de capital. Porque el capital es un medio para el ejercicio del poder. El capital no es un fin en sí mismo en el sistema. Si el capital fuera un fin en sí mismo, ¿por qué los Mox están interesados en meterse en ese rollo que significa recortar toda la administración gringa, ¿no? Si al tecnofeudalismo que ahora llaman le va tan bien porque un señor tecnofeudal le interesa el Estado. Porque hay un tema de que tú puedes tener mucha plata, pero la plata sola no produce... Claro. El poder no emana de ahí, el poder está en otros lugares y se legitima de otras maneras. El fin último del sistema capitalista implica también la acumulación de poder. ¿Cómo acumulo poder? Y en el caso venezolano, nos han hecho creer que el problema es la sociedad rentista. No, hay una élite rentista. Y hay un modo de gestionar el poder que es rentista. Y lo que no hemos logrado quebrar, un poco ya mi lectura del presente, a partir de lo que plantea Fermín Torres Jiménez en 2006, justamente lo que no seguimos sin lograr quebrar, es que el Estado sigue funcionando exactamente igual. Es decir, el poder sigue produciéndose de la misma manera. Es decir, hay un modo de producir el poder, un modo de producción del poder. Y el poder se sigue produciendo de la misma manera. Por lo tanto, los compadrazgos, los contratos, de aquí a nosotros se nos olvida, y con esto un poco termino, que muchos de los que hoy son los que importan tienen una historia que viene del paro petrolero en el 2002. Porque aquí hay una burguesía que no producía nada, la única manera que tuvo, aparte de parar los buques petroleros y cerrar las refinerías, fue cortar las importaciones. Y Chávez no le quedó otra opción sino lanzarse a importar. Y Lula en Brasil, mira, vente por aquí. Y vino esa inundación de productos brasileños. Y después entraron los sirios y después entró un montón de gente
más al juego y se fue sustituyendo poco a poco esa burguesía importadora que se construyó a partir del 60, sobre todo a partir del 61. Son la misma fuente de poder con la que la burguesía importadora se construyó, es la misma fuente de poder que sigue. Entonces, un poco la invitación también que, a mi modo de ver, nos hace un libro como este, es no tanto dejar de hablar de la Venezuela rentista y de la Venezuela petrolera y de las malformaciones que eso ha producido, etcétera, sino cómo hay una forma de producir poder desde ahí, que ha utilizado el petróleo para producir poder, sustentándose en toda esta serie de mitos, además, o avalando toda esta serie de mitos. Y es donde creo que está, aunque es un libro escrito ya en este siglo XXI, ¿no? Y decir, bueno, un libro vigente que uno a veces piensa, la vigencia es un pensamiento, y, ¿no? la vigencia es algo así como un libro que fue escrito hace como 200 años, entonces uno tiene que ver si es vigente o no, pero es un libro que han pasado muchas cosas desde el 2006, por eso me atrevo a decir que a pesar de que es un libro del año 19 años. 2006, 19 años después, tiene una vigencia enorme porque nos invita un poco en la manera en la que nos invitaba también en la charla que tuvimos sobre Luis Antonio Vigó, que se conmemoraba un año más de su partida el lunes, con el educador neocolonizado. Es decir, 25 años después, ¿qué hemos hecho con esto? O sea, 25 años después, ¿qué lugar tienen esos mitos? Es decir, abrir un campo de investigación sobre el Chávez histórico, es decir, la historia contada por Chávez. ¿Cuál era la impronta que le daba Chávez a la historia de Venezuela? ¿Qué de eso sigue presente en nuestros discursos? ¿Qué de eso nos invita a romper con estos mitos? Y hasta qué punto... Todo lo que hizo para desmontar estos mitos. Y hasta qué punto, a pesar del ejercicio pedagógico en materia historiográfica que hacía Chávez, esos mitos no solo siguen vigentes en una parte de la élite política, del sector que incluso está en el gobierno, sino que están intactos en los textos escolares. Sí. Si uno revisa la historia y siguen reproduciéndose. Todo este cuento sobre Colombia, la constitución, la idea de reunificación de Colombia, que sería tan potente en el siglo XXI. O sea, imaginémonos, yo leía el libro y decía, releyéndolo parado, y decía, imaginémonos la locura que sería tener un presidente que en esta época de Donald Trump decía, mire señores, o nosotros nos unimos en serio o nos fuimos por el inodoro de la historia. Y la salida para eso no es esta integración chucuta de organismos multilaterales. No, vamos a hacer un Estado federal en Sudamérica. Vamos a dejarnos de comiquita y vamos a hacer un proyecto constituyente continental y vamos a unificar por lo menos lo que era Colombia. Panamá, eso es un imposible actualmente, eso no va a ocurrir. O sea, no solo no lo va a plantear nadie, no solo no va a ocurrir, digamos, porque no hay presidente para ello en estos momentos, sino que es que no lo va a plantear nadie, no se le ocurre a nadie plantear eso como salida en estos momentos. Cosa que sí se les ocurrió a mitad del siglo XIX cuando vieron cómo avanzaba, ¿no? Y uno puede pensarlo metafóricamente, cómo avanzaba sobre el Golfo de México, Estados Unidos, y dijeron, hey, frente a eso, mejor miramos para atrás y miramos aquello que teníamos como horizonte y lo ponemos otra vez adelante y dijimos, el camino es la reunificación federal, que eran los términos en el siglo XIX. Sí. O sea, esto es una locura que estoy diciendo aquí, pero de cara a lo que está ocurriendo con Trump... Hubo intentos con Chávez, cuando creó UNASUR, también pensó en un área de defensa de UNASUR, montó todo un tinglado que era como mecanismo de protección para el área del Caribe, de América Latina y sobre todo América del Sur. Sí, ahí Chávez... El acercamiento que hizo en un momento dado, que eso se abandonó con el famoso ASA, América del Sur, África. Ajá. Entonces, ahí hubo intentos, y yo creo que el gran mérito, yo creo que del ejercicio de poder cuando Chávez estuvo, puede mostrarnos que había algunas cosas muy distintas en nuestra relación con los Estados Unidos.
otro país en un momento determinado. Sí. Había otro mundo que nosotros desconocíamos y que estaba al lado. Y yo creo que para mí ese es el gran mérito fundamental. Y es donde acabaron, destruyeron todo eso. ¿Qué queda de eso? Sí, nada, Sí, la visión estratégica del Chávez integracionista, yo quiero pensar que va por ahí. sí. Pero evidentemente no estaban, tampoco puedo decir que Chávez pensaba a esos niveles de reunificación, Sí, o sea, no lo sabemos. Realistamente. Pero en términos realistas, la integración a los niveles en los que se estaba planteando, Sí, tampoco puedo decir que es que iba a derivar en algo como eso. exacto. Pero tenía unos niveles de compromiso en términos geopolíticos para la región espectaculares. O sea, porque Sí. solo la idea de seguridad ya abría la posibilidad de un ejército conjunto, la propia idea de seguridad que implicaba la seguridad monetaria, el Banco del Sur, o sea, y toda una estructura Telesur, institucional que iba a construir, digamos, un entorno común que nos pusiera a dialogar más allá de la fragmentación esta balcánica que hicieron en primer lugar en Colombia, pero es que no solo hay que recordar Colombia, es decir, Paraguay es producto de eso también. Es decir, es Panamá, es Venezuela, es Ecuador, pero es Paraguay también, es producto de esa balcanización, usando un término de los 90, en la geopolítica que ocurrió en el siglo XIX. Sí. Si nos balcanizaron y nos pusieron a mirar, cada élite empezó a mirar para su propio ombligo, y es lo que seguimos teniendo al día de hoy. Es decir, no hay élites que piensen en un proyecto común, ni siquiera como élite, y por eso decía lo de hay que pensar, meterle coco a cuáles son las fuentes del poder, más que eso, cuáles son los modos de producción del poder, porque la retórica de tener una burguesía que se alíe con nosotros y que vale, y si uno lo mira en la historia, todas las revoluciones nacionales han sido policlasistas, o sea, no hay digamos, no hay un ejemplo que lo contradiga en la historia, pero el asunto es que hay que tener en la cabeza también que así como cada uno de nosotros en términos de subjetividad personal tiene que hacer un esfuerzo gigantesco. Yo recuerdo hace 10 años cuando empezamos en este rollo de esto que llaman la crisis, no, es que la sociedad venezolana requiere hacer un esfuerzo para superar el rentismo. La sociedad venezolana no sabe el esfuerzo que hay que hacer y el trabajo que hay que hacer. Se lo decían académicos de izquierda, profesores que eran, digamos, claves para uno de la escuela de sociología, por cierto. Pero nadie hablaba del esfuerzo que tenía que hacer la oligarquía, que es el gran problema que tenemos. Sí. Porque es que la oligarquía construye poder a partir de unos dispositivos muy específicos en este país. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la pregunta que se hacía en otro ámbito, pero que yo creo que cabe muy bien, en un documental que se llama El peso de una nación, que trata todo el tema de la obesidad en Estados Unidos, y al final, a lo largo del documental hay varios momentos de debate en un cabildo, en una alcaldía en Estados Unidos, y hay uno de los representantes del cabildo es un médico especialista en nutrición. Y al final del documental el tipo dice, está muy bien todo lo que hemos discutido y el tema de la salud, y que la obesidad es un problema y que te puede matar, y la de diabetes y los infartos y eso yo lo defiendo y lo sé por médico, pero los cambios en la vida, en su vida cotidiana, que tiene que hacer la gente para salir de eso, requieren un esfuerzo tal que la salud no es razón suficiente. Si no puedes llegar y decirle, mira, es que tú tienes que dejar de comer como comes, tienes que dejar porque eso te va a matar. Eso no es razón suficiente. Porque todo lo que tienes que... O sea, todo el sistema está hecho de tal manera que tu vida se reproduce malamente, como dicen en España, se reproduce malamente porque
Está concebido porque para está que concebido para que sea así. Y los esfuerzos que tú tienes que hacer para salir de eso son tan grandes que la razón sanitaria de salud personal no te viene a cuenta, no te sale a cuenta. Entonces, lo mismo pasa con las élites venezolanas. Pensando en aquel sueño de tener una élite que también lo conversamos una vez, ¿no? Una élite nacionalista. Y digo, pero ¿cuál es el costo de oportunidad, para decirlo en términos económicos, de una élite para dejar de producir el poder como lo produce, de ejercer el poder desde donde lo produce, abandonar sus fuentes de poder para tirarse a un abismo? Bueno, Que- llevándolo al terreno de la escatología política, Gonzalo Barrio diciendo, pero hermano, si es que en Venezuela no hay razones para no robar. O sea, ¿cómo hace uno? El esfuerzo que hay que hacer, para decirlo en clave del discurso económico oficial actualmente. El esfuerzo que tiene que hacer la oligarquía venezolana para convertirse en emprendedora. Bueno, porque eso lo hace el que día a día tiene que ver cómo resuelve su vida, porque no le queda otro medio para resolver. Después, además de que, de alguna manera, en esa dualidad en la que todos somos siervos y vasallos al mismo tiempo en este sistema, democratizamos esa forma de hacer política y esa forma de construir poder cuando se democratizó el dólar en este país. Y no estoy diciendo que estuvo mal democratizar el dólar en este país, pero en los años 90 a nadie le preocupaba cuánto valía el dólar. No, absolutamente. O sea, eso de, van a devaluar. Bueno, tú te enterabas que devaluaban el lunes pero salí corriendo a comprar cola de gente comprando dólares. Uno nunca sacaba cuenta en dólares. Y aquí parte de la democratización que ha tenido el proceso de la Revolución Bolivariana es que los venezolanos empezamos a preocuparnos por el dólar. Y entonces empezamos a aprender las mañas que la oligarquía usa a gran escala para apropiarse de la renta en la microescala, la especulación con el precio del dólar. Claro. Entonces empezamos a ver en los barrios gente que vivía vendiendo dólar paralelo, que no era muy diferente haciendo lo que históricamente ha hecho la oligarquía. A la doña así icónica. O el dólar preferencial y la cosa. Que no era muy distinto a lo que hacía la doña que se llevaba para Miami, a la señora que le cuidaba a sus chamos, a la niñera, le sacaba una tarjeta de crédito con su amigo el gerente del banco y iba y raspaba la tarjeta. Exacto. Y además, de luego, vimos cómo asumimos todo el discurso de la negación del pueblo otra vez. El mito del pueblo es lo que es ignorante, no, lo rapacupo. Pero es que la gente está haciendo lo que históricamente se ha hecho a otra escala en este país. Sí. O sea, lo que democratizamos fue eso. Sí. ¿Y qué pasó después? Que ahora tenemos una oligarquía que sigue haciendo lo mismo y un pueblo que tiene que salir para la calle a ver qué hace. Y en la medida en que el pueblo tiene que salir para la calle a ver qué hace, pero ya tiene en la cabeza el dólar, pues te dolariza de facto la economía. Claro. Y frente a eso, no hubo, o sea, frente a ese aluvión, ahora eso son, digamos, consecuencias no esperadas de una política que a final de cuentas, como digo, democratizó la forma de producir el poder que tiene la oligarquía a distintas escalas. Entonces, un poco, y ahí lo hablamos con Lorena también cuando hizo su presentación, por esto es que es tan vital volver al siglo XIX. Correcto. Y hoy, en 2025, volver al siglo XIX y entender la revolución bolivariana desde ese otro siglo XIX. Para entender, por un lado, las fuerzas que se le han opuesto, como un poco lo intenta expresar en este libro Fermín Toro, pero además las fuerzas que siguen actuando dentro del Estado, en nombre de estos mismos mitos. Porque otra pregunta que habría que hacerse es, ¿cuántos de estos mitos no se siguen reproduciendo en nombre de la revolución bolivariana? Pensemos en cómo se ha pensado, cómo estamos pensando la historia actualmente, cómo estamos reivindicando el siglo XIX, etcétera, etcétera. Porque hemos hecho una cosa que es que muy propia de lo que incluso hizo que es como mi otra línea de trabajo, que es lo que hizo Occidente cuando construyó la idea de Edad Media.
Construye un fantasma al cual va a negar y a partir de ahí se echa para atrás y entonces reconstruye todo un pasado heroico clásico. Correcto. Entonces nosotros hemos construido un fantasma que es la Cuarta República, que no estoy diciendo que la Cuarta República no haya sido lo que fue, pero construimos un fantasma que es la Cuarta República y nos vamos al siglo XIX sin darnos cuenta que lo que fundamentó el siglo XX fue lo que, no solo lo que pasó en el siglo XIX, sino cómo entendimos lo que pasó en el siglo XIX. Claro. Y entonces nos hacemos ese brinco y entonces seguimos sin darnos cuenta que seguimos entendiendo el siglo XIX. Intentando construir la quinta. Con los criterios, que bueno, eso es otro rollo, ahí no me quise meter. Pero el mito de la Quinta República es una continuación de ese mito que implica que hay una continuidad de 1810 y que no hubo una cosa entre medio, que fue otro proyecto, que es el proyecto que hubo que asesinar, que hubo que fenestrar para justificar luego el protectorado en el que nos metieron. Por eso para mí este libro es una provocación descomunal, y por eso creo que, entre otras cosas, el maestro Fermín Toro está... Sí, tiene un mérito enorme. No solo tiene un mérito, sino que está olvidado en el panteón de la historia intelectual reciente de este país. De hecho, este libro prácticamente no se registra en la bibliografía. No lo tiene como un especialista en relaciones internacionales, como un constitucionalista, en historia de las relaciones internacionales, que era una de sus áreas más duras. Pero este libro queda ahí como... Este tipo de cosas no se mencionan. Mira, volviendo, queremos escuchar a Michelle y a la profe, pero permíteme 2 minutos para ir al tatarabuelo de Fermín Toro Jiménez, a propósito además del octavo mito, de la relación con Europa y tal. Este es un libro que yo te he comentado también, lo hemos conversado, Europa y América. En algún momento se hizo este librito, Europa y América, de Fermín Toro, siglo XIX, a partir de 10 artículos que él publicó en el Correo de Caracas en 1839. Y mira las cosas que decía Fermín Toro en 1839. 1839, está discutiendo con los europeos. Dice, escucha esto, si debemos aplaudir los progresos portentosos que se han hecho, no aplaudamos todos los principios que dominan en la Europa civilizada. Aún están desfigurados por el egoísmo y la violencia, que mantienen en lo interior de cada nación una parte de la sociedad en un estado de abyección y envilecimiento, cual nunca quizás se ha visto en la humanidad. Y en lo exterior, una pugna odiosa entre pueblo y pueblo en la práctica de las verdades más generalmente reconocidas. Una fuerza de compresión recíproca, un concierto para oprimir al que no es bastante fuerte para resistir y una tendencia a sofocar en las otras partes del mundo todo espíritu de independencia, todo reclamo a una justa participación en los derechos de la humanidad. Esto es Fermín Toro discutiendo con los europeos de su año, con la Europa de su año. Bueno, y así tiene una cantidad de frases que uno no... Estaba buscando incluso porque aquí hay una cosas, cita de Fermín Toro que hace... Y después... Fermín Toro que hace Fermín Toro. Después le habla directamente a los franceses, después le habla directamente a los ingleses. ¿Qué van a decir ustedes? Es demasiado... Es verdaderamente maravilloso este libro, este librito. Tú mencionaste en tu intervención cómo percibieron élites de este lado de América el peligro de la presencia y la expansión de los Estados Unidos, sobre todo en 1848, cuando barren y se anexan la mitad del territorio mexicano con las poblaciones de dentro. Y se planteó el problema de Colombia en el sentido que se planteó inicialmente Colombia, es decir, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador. Y
quienes y que se manifestó inclusive constitucionalmente. Mi pregunta va, ¿bajo qué gobierno y bajo qué constituciones se planteó la posibilidad de estar como en la lista de espera y utilizar ese recurso constitucional para defenderlo? Porque hay varios momentos. El momento de 1848 es uno. De hecho, Fermín Toro ahí plantea que de hecho hubo contacto con los embajadores franceses para tantear cuál sería la posición de Francia y pedir apoyo frente a la posibilidad de reunificación. Hay otro momento que Fermín Toro plantea como medular, que fue durante el gobierno de Cipriano Castro, donde incluso hubo la posibilidad, porque estaban todos de acuerdo. Lo que pasa es que ocurrieron cosas en las que no detalla Fermín Toro, tanto Panamá como Colombia como Ecuador. O sea, había un acuerdo, sobre todo por el avance alemán e inglés, que había que recomponerse frente a lo que se venía, y se planteó de nuevo una reunificación. Pero bueno, luego a Cipriano Castro le ocurre lo que le ocurre, y pasa lo que pasa, y eso no llega a ningún puerto. Hay otro, ya te digo cuál, que es cercano al 68, en el 56, en el Congreso del 20 de enero de 1856, Monagas expresa también la necesidad de plantear una reunificación. Dice: empero no me es dado prescindir de someter hoy a una consideración el asunto más grave de cuantos se hayan ventilado bajo el actual orden constitucional, cuestión de alta trascendencia que agita todos los ánimos, que absorbe todas las esperanzas y despierta los más preciosos recuerdos de los tiempos más venturosos. Se está refiriendo a Colombia como los tiempos más venturosos. Os hablo, legisladores de la Confederación Colombiana. 30 años de divisionismo y experiencia de crueles decepciones solo han servido para aprobar a todas ellas las 3 secciones que fueron de Colombia, que sí con el nombre de Colombia, pueden consolidar su libertad. Y esa propuesta que está haciendo José Tadeo Monagas de avanzar a reconstruir los años más gloriosos se va a materializar el año siguiente, cuando hay una misión diplomática que en Bogotá, a la que van Carlos Castelli y José Gregorio Villafañe, en la cual se propone formalmente al gobierno de Bogotá que dicte una ley para la Unión Colombiana, 1857. Y incluso el asunto llega a un proyecto de constitución de la Confederación Colombiana que se elaboró en el Congreso de Nueva Granada, y que, se producen unos malos entendidos entre José Tadeo Monagas y quien presidía en ese momento la Nueva Granada, y eso queda allí y no prospera. Pero en ese cuento también estaba personas como José María de Melo, que era un revolucionario que participó desde el lado de Nueva Granada en la gestión de la independencia, y José María Urbina desde Ecuador también estaba montado en la idea de esa reunificación y metiendo mano en lo que fue ese proyecto de constitución que no llegó a materializarse. Es decir, había toda una gesta, de nuevo, no solo que había una impronta, sino a mí lo que me impresiona, y ya lo digo con total desparpajo de mi ignorancia, es cómo esto no se nos cuenta en la historia venezolana. Sí. Porque no se nos cuenta. O sea, el trienio y no sé qué, pero ¿qué pasaba allí? ¿Cuál era? No, la revolución era la reforma, el conflicto entre conservadores y liberales. No, lo que estaba atrás era esto.
O sea, en la revolución de las reformas lo que estaba pasando era esto. Era el intento de una gente que decía, ok, si ustedes se fueron por el experimento de separar a Colombia, se están dando cuenta que no funciona, vamos a volver a los años en los que realmente fuimos una república esplendorosa. A mí también me impresiona porque los personajes que nombro en la gesta de emancipación, la gran mayoría son del Oriente. Y hay un texto que no sé cuál es porque lo leí de una vez que parece que lo he tratado. Fermín Toro Jiménez habla de los republicanos del centro y de los republicanos del Oriente. Sí. Y si uno se pone a detallar un poquitico leyendo lo poquito que leí allí, el espíritu más universal estaba en los republicanos de Oriente. Sí. Y lo otro que creo que yo no sabía eso de José María Vargas. José María Vargas no se equivocó cuando dijo que el padre de la patria era José Antonio Páez. Exacto. Tiene toda la razón. Sí, tenía razón, a su manera. Sí, y él luego pone otros momentos. En 1860 se produjo una invitación que vino desde Ecuador a la reunificación, a construir la Unión Colombiana, ¿no? Y lo pone en el protagonismo de Gabriel García Moreno, pero que por conflictos con Páez eso no se materializa. Y luego también se plantea en el año 1873, tomando como base la Constitución de Río Negro, el artículo 90 de esa Constitución, donde se ordenaba al Ejecutivo iniciar negociaciones con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, este es el caso de la Constitución de Río Negro, para la unión voluntaria de las tres secciones de la antigua Colombia bajo una forma republicana, democrática y federal. Es decir, hubo toda una impronta de reconstitución del proyecto bolivariano que, insisto, o sea, a mí lo que me impresiona es cómo nos olvidamos. O sea, porque no fue una vez no, de una gente repite, ¿cómo se llama? Preclara, tal. Fue sí, ni trasnochada tampoco. 2, 3, y 2 años después otra vez, 3 años después otra vez. Impresionante. Hasta 1900. O sea, estamos hablando que 70 años después la idea de reunificación seguía estando allí y hubo voluntad para que eso ocurriera. Y siempre pasaba algo. Claro siempre había una élite detrás que venía y lo truncaba. Son 70 años de historia donde hay un componente importante de nuestra historia que ha sido absolutamente amputada, ¿no? Porque ya no es solo, como lo dice expresamente Fermín Toro, que nos amputaron la historia de Colombia. Y nos las amputaron a todos, porque esto no se cuenta ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni aquí. Sino que nos amputaron 70 años de historia. Volvemos al inicio, ¿no? El desconocido siglo XIX. Por lo menos otro siglo XIX. Por lo menos a partir del 30, pues digamos. El desconocido 70 años de historia de las que hay un montón de cosas que no... Que simplemente se les pasa por encima con el caudillismo, las montoneras. La independencia, y el petróleo. Y ya está. Incluso el propio Coronil. O sea, Coronil arranca igualito. Si uno revisa Estado Mágico, que es como el último gran libro que se escribió en el siglo XX sobre el tema del rentismo venezolano, el Estado Mágico, el Coronil, que es además uno como antropólogo lo tiene ahí como... Sí. Y empieza igualito, 1936. Y se traga todo lo demás. O sea, el siglo XIX, o sea, el petróleo es una suerte de genio que salió de la lámpara y nos corrompió a todos, un genio maligno que nos corrompió a todos. Y lo que eso oculta, yo tiendo a pensar mal. Y digo, bueno, Coronil era Coronil y su mamá era Inver. Entonces, al final, digamos, no estoy demeritando el enorme texto que es el Estado Mágico, pero digamos, cada quien tiene las limitaciones que tiene. Exacto. No sé, seguramente no, yo tengo las mías. Nosotros tenemos las nuestras. Nuestras limitaciones, nuestras taras y nuestros complejos.
Y vendrán seguramente otros y lo los señalarán. tendrán igual, claro, Y exacto. dirán, mira, estos tipos tenían su complejo y sus traumas de los 80. Algunos más mayores, que lo vivieron más mayores, otros lo vivieron más chamos, ¿no? Es correcto. Pero... Bueno, no, listo. Muchísimas gracias, José. Gracias, Juan.